Y nos encontramos en los estudios de Tenerife Plus Televisión, esta vez con un invitado de honor. A mí me encanta poder entrevistar a personas tan increíbles como la que me acompaña el día de hoy. Es un artista multidisciplinar, de verdad que no les va a dejar indiferente, y creo que a partir de hoy, si no le conocían, van a comenzar a seguirle, van a estar pendientes de todas sus exposiciones, van a seguramente a escuchar toda su música, porque nos acompaña en riguroso directo Antonio Sorosky. Bienvenido. Muy bien hallado, gracias por tu invitación. Para nosotros es un placer. Yo de verdad que estoy totalmente alucinada con tu obra, con tu trayectoria, con tu vida, con todas las anécdotas que has podido vivir, porque ya te digo que si en algún momento escribes ese libro, yo lo quiero leer. Pero de verdad impresionada por todas las técnicas que dominas en el mundo del arte, que para algunas personas ya es prácticamente un milagro poder dominar una técnica. El que es cantante suele ser cantante, el que es músico suele ser músico, pero en este caso tú dijiste, yo soy ese espíritu que viene a contagiar a muchas personas en el mundo artístico y nos invita a una exposición que de verdad que les animo que sigan ya artsorosky.com. Ahí podrán ver las próximas exposiciones. De hecho, hace poco terminó una en Los Silos, en el Correcto. municipio de Los Silos. Pero es que he alucinado porque, bueno, lo van a ver por detrás también, pero estos son obras realizadas con una técnica que lleva aprendiendo solamente 5 años. 5 años, técnica sepia, técnica carboncillo. Y yo pensé que eran fotos cuando la vi. Ujú. Bueno, en realidad, como dices, hace 5 años cambié un poco el tema musical porque he sido 40 años trombonista profesional, he tenido mucha suerte a nivel musical en la vida, con muchas experiencias, como dices. Y bueno, en un principio empecé ya con un bodegón, con mi profesor allí en Candelaria, pero me dijo, oye, que tú tienes actitudes para seguir investigando y sobre todo hacer retratos. Le dije, pero bueno, retratos yo. Sí, 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 tienes esa actitud, entonces esa posibilidad, adelante. Él fue el quien me instruyó en esa técnica. Podemos decir que son técnicas secas porque no empleamos ni óleo ni acuarela, sino es un tipo de lápiz compuesto o un polvo sepia de color marrón que va utilizando capa sobre capa y trabajando lo que es la luz y la oscuridad. Porque como hablábamos antes, la vida es bifásica, tiene dos fases, ¿no? Y de alguna manera trabajamos un poco, porque yo veo al jazz también como algo underground, es decir, viene todo del gospel, ragtime y hot jazz a finales del siglo XIX, principio del XX, es cuando se desarrolla esta música popular americana y de alguna manera viene de África, ¿no? De un canto a la libertad que tenían cuando lo llevaron de esclavos hacia Estados Unidos, ¿no? Y coincidiendo un hilo conductor, como me gusta tanto la etnomusicología y la historia, empiezo a tirar del hilo y veo que incluso uno de los representados, Alcide Yelón Núñez, un clarinetista de padres canarios, desarrolló toda su actividad musical en Parroquia San Bernardo, donde él nació, a 10 kilómetros de Nueva Orleans, y luego participó en un grupo muy famoso que se llama Original Dixieland Jazz Band, que grabaron ellos en 1917 la primera grabación de jazz que se conoce, que fue un Wow, éxito. wow. Y de ahí, tirando un poquito del hilo, pues este personaje de jazz es algo increíble porque luego fundó un grupo que se llama los Louisiana Five y tirando un poquito también del hilo, contacté a nivel incluso telefónico con su bisnieto, que es también músico profesional y toca la tuba en la Orquesta Filarmónica de Luisiana. El mundo es un pañuelo, ¿no? Y tirando un poquito de ahí, tiene una base, digamos, histórica, este tributo al jazz de Arsorowski, que así es como yo firmo los retratos. ¿Por qué Arsorowski? Bueno, a mí en el argot musical, dentro del ambiente musical, me conocen como Sorosky, Antonio Sorosky, el trombonista. Y digo, bueno, si hago el tema artístico, le pongo Arsorowski y de alguna manera ya es la culminación un poco Qué de bonito, ese a nivel técnica artística, ¿no? qué bonito. La verdad es que yo me quedo
alucinada de escucharle, pero yo creo que él nos ponga un poco en contexto de realmente vamos a empezar por el principio, ¿no? Volver a ese origen. ¿Cómo empezó ese amor realmente por la música, por tocar el trombón? ¿Por qué el trombón? Bueno, en realidad yo procedo de un pueblo del norte y en esa época estamos hablando de los años 70, ¿vale? Concretamente los años 74, 75, yo tenía, o 72, 73, tenía yo 10 años y siempre me había atraído un poco el tema de la música, ¿no? En esa época no solamente había una cadena de televisión que era TV1 Solo. solo, y en blanco y negro, creo, ¿no? Y entonces yo vi una vez a un trompetista que salió en un programa que traían de Estados Unidos que se llama Doc Severinsen, que era un trompeta que todavía tiene 90 y pico de años, creo que todavía vive, y Tonight Show, donde era un programa de Estados Unidos, de John Carson o algo de eso, era el presentador, y vi que tocaba la trompeta tan bien, con unas baladas y tal, y digo, oye, yo quiero ser como él, yo quiero yo quiero experimentar en la música. Entonces, de alguna manera, en esa época solo había dos elementos importantes de ir a academias populares, que era o la banda del pueblo o las orquestas ¿Mm? populares del pueblo, ¿no? Y entonces me inscribí en solfeo, empecé con el bombardino, luego el trombón de pistones y luego ya pasé al trombón de varas porque yo quería tocar en una orquesta, evidentemente, ¿no? Y ya con 12 años, en la Orquesta Bahía Blanca, ya tocábamos en el Puerto de la Cruz mucho tiempo y de ahí fue un poco la escuela artística, ¿no? Muy bien. Luego tuve la suerte de contactar con un muy buen profesor. En la vida, si tienes un profesor que te sepa guiar en toda la vida, pues puedes llegar con ese estímulo que te pueda dar, ¿no? Y concretamente fue voy a sacar Por favor, un miren qué belleza. retrato que yo le dedico a mi profesor, a Manuel Plasencia Pérez, yo no sé si se puede ver bien aquí, realizado en lápiz compuesto. Y es un homenaje que yo le hago a mi primer profesor. Él fue director de la banda de La Orotava, de la banda municipal de La Orotava, y también fue director de la banda de Garachico, de la Asociación Musical de Garachico. Y él me enseñó el tema a nivel solfístico, armonía, repentización, lectura de partituras y análisis, ¿no? Él fue un gran director de banda de la época y con él aprendí mucho. Es un homenaje que yo le hago porque lo vi siempre con su gorra particular, que era lo que estábamos hablando de las academias, ¿no? De las academias de la banda. Así recuerdo yo, con 10 años, yo también con una gorrita, tocando el bombardino, y él, pues de él aprendí muchas cosas. Fue compositor también de marchas procesionales, de música de banda, y fue uno de los digamos, baluartes musicales de la isla. Él estudió con Juan Reyes Barlet, mucha gente no lo conoce, pero Juan Reyes Barlet fue un compositor del Puerto de la Cruz que fue el primero que hizo una zarzuela canaria, Wow, María Adela, que yo justamente en la Orquesta Sinfónica de Tenerife con Armando Alfonso grabamos en los años 80 por ahí. wow. Es una técnica en seco, a base como hemos hablado, de ir capa sobre capa, pero sobre todo el tema de la personalidad. Yo cada retrato que hago intento profundizar en el personaje, su personalidad y sobre todo su vida. Y qué es lo que aportó a la corriente musical de la época, que es muy, muy interesante. Me ha encantado. Sí. ¿Verdad? Que ha sido conocerlo. Seguro que marcó la vida de muchas personas en su camino. Sí, sí, él tiene, bueno, hay un pasoble muy bonito que se llama Garachico Norteño y fue fundador también de la fanfarria Ritmo Musical de Los Realejos y tuvimos muy buenas experiencias con todo lo que hacía y lo que componía y cómo dirigía, ¿no? Un baluarte en lo que es lo que aportó a la... Y mi particular homenaje a él, ¿por qué? Porque de alguna manera yo le quiero dar las gracias por cómo él, de alguna manera, aportó su conocimiento musical a sus alumnos, ¿no? Y a ti, te Y a mí, marcó, te dejó bien marcado. marcado, Manuel Plasencia ha sido siempre, yo lo llamaba familiarmente el viejo, ¿no? El viejillo, que siempre me daba muy buenos consejos, ¿no?
Qué bien, qué bonito homenaje. Sí, sí, Pues sí, ahí sí. queda ese bonito homenaje. Y entiendo que cuando uno inicia en esa banda donde si encima tienes la bendita suerte que te toca un grandísimo maestro, claro, ahí te inyectó totalmente con las ganas de ir a más porque no has parado de viajar. No, gracias a Dios yo me fui bueno, esto es curioso porque cuando yo me fui a Madrid, me fui con un billete de avión del sonorista de la Orquesta Maracaibo de la época. Yo toqué mucho en Guayaba, en el Combo Isleño, en la época de la salsa, años 80, 90, ¿no? Y entonces no podía viajar, cambiamos el pasaje y me fui un poco a buscar la vida a Madrid. Muy Lo bien, que lo típico, ¿no? Hasta que ya conecté de alguna manera el ambiente musical de Madrid. Madrid a mí siempre me dio lo máximo, nunca me preguntó de dónde era, sino qué era lo que hacía y si era un buen profesional, ¿no? Ahí hicimos televisión, en la época esa estaba en los años 90 estaba muy potente televisión española, Antena 3. Telecinco, mi primer playback con Telecinco fue en VIP Noche con Emilio Aragón ah, y con el tema que te la pongo, de Garibaldi, ese grupo de sí, 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 México sí, que venía, ¿no? muy bien, Bien, ahí recuerdo y nos pagaban muy bien en esa época, porque en televisión tocabas en directo y la verdad es que había un riesgo, ¿no? Porque era directo y no te podías claro. equivocar de alguna manera, ¿no? Pues mira. Ese. Esas vivencias. Y luego formar parte de también de orquestas sinfónicas que has Sí, pasado por sí, diversas. he tenido la suerte de tocar con la Orquesta Sinfónica Madrid, que es la orquesta, digamos, base del Teatro Real, con las óperas, y luego la Orquesta Nacional de España, que ahí fue 4 años ahí, 3 años y medio, 4 aproximadamente. Fue una época muy bonita para mí porque pudimos viajar mucho, viajes transoceánicos, ir a, por ejemplo, yo qué sé, en México DF, tocar en el Bellas Artes en México DF, República Dominicana, en Santo Domingo, en el Teatro Nacional de República Dominicana, en Santo Domingo, Atenas. Eso fue, estábamos hablando fuera de plató, el tema de la importancia de la acústica, ¿no? Y tuve la suerte de tocar allí con Frigo de Burgos, un gran director de orquesta que ya murió, muy famoso, fue director de Washington DC, pero era un director muy exigente, ¿no? A la hora de exigirle a la orquesta, ¿no? Era muy bueno, con un gran nivel artístico y tocamos ahí en la Acrópolis griega, en el Teatro Griego, que fue el sitio que yo he tocado mejor en mi vida con la acústica Qué lujo, natural. ¿eh? Qué Un lujo. lujazo, porque tocamos un programa eminentemente español. Te puedo decir que tocamos El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla, Don Quijote de Richard Strauss, la Suite Iberia orquestada por él para orquesta sinfónica y luego el baile de Luis Alonso. Todavía me acuerdo del programa. Pero ¿cuántos años hace de eso? Pues el año 2000 aproximadamente. Hace 25. Pero qué memoria tan privilegiada. Ya nos sorprende, es que no nos sorprende nada. ¿Y recuerdas cada actuación con cada orquesta, con cada banda en la que has estado? Bueno, sí, la mayoría, lo que más impacta, es decir, a mí me gusta estudiar el cerebro, entonces a nivel emocional, el cerebro emocional, digamos, que es el artístico, ¿no? El que se te queda aquí, el límbico, ¿no? La parte límbica de tu cerebro, tienes ciertas, lo ves por experiencias que has tenido, ¿no? A nivel fotográfico, a nivel las experiencias que he tenido de exigencia, ¿no? Entonces, al tocar con muchas orquestas, pero no solo de orquestas clásicas, sino, por ejemplo, la orquesta que yo lideraba, la Alabama Dixieland Jazz Band, que pueden verlo también en la página web, fue una orquesta que se formó en el 2003 y que yo traje la idea cuando yo estudié en Estados Unidos, en Nueva York, de las paradas militares. Digo, bueno, si llego a Tenerife y trabajo en Tenerife, vamos a hacer una orquesta de Dixieland, ¿no? Que es el típico orquestas que salieron de Nueva Orleans y que tenían una estructura exclusiva, un septeto, más o menos, con un frontline que era clarinete, saxo tenor en do, trompeta y luego banjo, tenía a veces contrabajo o tuba, todo esto de marching band que hacían esas paradas militares, estilo militar, ellos lo llaman second line, que van una señora con una sombrilla
y va un director con, ¿sabes? Y van tocando ellos música precisamente de Dixieland, que es una mezcla de ragtime, hot jazz y gospel. En realidad hay muchas grabaciones sobre ese tema, ¿no? Sobre incluso música litúrgica, música de parada militar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Alabama Dixieland Jazz fue una apuesta que tuvimos nosotros, funcionaba muy bien, tuvimos en uno de los certámenes internacionales de Dixieland de Tarragona, que venía gente de toda Europa, y nosotros representamos a Tenerife, a Canarias, y también tenemos una grabación en directo muy buena en el 2011 en el Palau de la Música de Valencia para 3.000 personas, en el certamen internacional de bandas, que fuimos como banda invitada, ¿no? O sea, muchas experiencias hay en ese sentido, ¿no? Y de todas esas experiencias con las orquestas en las que ha podido participar, además, toda una vida dedicada al mundo de la música, ¿con cuál se quedaría? ¿Con cuál repetiría, pero con los ojos cerrados? Bueno, esa experiencia, por ejemplo, en Atenas fue impactante para mí, porque fue ¿cómo te diría? Fue una experiencia, ya no es una experiencia física que tú estés tocando, sino que parecía que estabas como en una vida anterior en un sitio espectacular, Wow. en un sitio donde Grecia, la antigua Grecia, Atenas, donde estaban los artistas, ¿no? Las épocas de Sócrates, de Platón, siempre me llamó esa historia filosófica, ¿no? Me gustaba mucho. Cuando estudié filosofía en el instituto, me atraía toda esa historia y esa experiencia me marcó mucho. Por eso recuerdo ese programa. Recuerdo ese programa porque incluso en el bis del baile de Luis Alonso, que es una cosa muy española, cuando acabamos la suite Iberia y toda esta historia, y la gente aplaudía tal y cual, el director, Frío de Dúró, se bajó de la tarima, ¿no? Se retiró un poco y antes de llegar a la tarima, ya los viejos del lugar, los más antiguos, músicos de experiencia y de cuidado, porque él suele dirigir los bises, es decir, lo que se repite, antes de llegar a la tarima, está dando la entrada con la batuta. Y así lo hizo. Tenemos que estar atentos que el director, antes de llegar a al podium, ya estaba dando la entrada. Wow. Entonces, esa imagen es impactante, ¿no? Muy, muy impactante. Vamos a repetir entonces, nos quedamos con la experiencia de Atenas. Y después de toda esa vida viajando por el mundo, en un montón de orquestas, vuelves a Tenerife. Sí, vuelvo a Tenerife, es mi tierra, y aquí se vive muy bien. Entonces, teniendo esa estabilidad, lo que pasa es que, claro, yo ya vengo con un formato, digamos, una experiencia de haberte formado en el exterior, y entonces es como todo, los músicos, aquí han estado estancias muy largas de músicos muy buenos, que te puedo decir, Vangelis estuvo viviendo aquí en el sur. No sé, hay muchos músicos que vinieron de incógnito aquí. Brian May venía mucho aquí, le gustaba mucho, por eso estudió astrología ahí en La Palma, ¿no? Qué O sea, hay bueno. muchos músicos que vienen aquí de incógnito, que yo descubrí también porque tocaba en hoteles aquí en el sur, hice mucho tiempo eso, y vienen un poco de incógnito, ¿no? Entonces les encanta el tipo de vida que hay aquí. Pero bueno, siempre puedes salir. Lo Siempre. importante es que llegues, te puedas mantener en un nivel y que puedas hablar con gente. A mí me gusta siempre eso. Me gustan sitios donde realmente haya muchos extranjeros, donde tú puedas hablar con la gente y tener esa experiencia, ¿no? ¿Y existe ese relevo generacional? ¿Crees que aquí hay base a nivel musical? ¿Se le valora tanto al músico como quizás esa valoración que me decías, ¿no? Pues antes pagaban muy bien en la televisión, No, todo hoy se ha, como... ha devaluado muchísimo, todo. Es decir, a nivel incluso nacional, ya en otros países no, como Alemania, Suiza, siempre mantienen esa tradición, los músicos se le protege, los artistas se le protege, por eso me gusta tanto Alemania. De hecho, estábamos hablando fuera de plató que a mí, en la época que yo estaba de profesional, me hicieron un trombón especial, un trombón bajo especial. 2 semanas estuve en Bremen, en el norte de Alemania, y hasta que no estaba todo muy bien acústicamente y estructuralmente, lo que era el instrumento no te lo llevabas, ¿no? El sistema alemán funciona un poco así, Wow. ¿no? Pero desgraciadamente nos cuesta mucho.
cuesta mucho el poder exponer, cuesta mucho en que tú lleves un proyecto y digas, señor, esto lo hacemos. Esto es un tributo al jazz, pero también hay un intrínseco, a nivel artístico, una manera de funcionar que la gente puede aprender, que sea didáctico, que sea histórico. Hablar de la historia de cómo los canarios participaron en la migración en 1777-78, partieron dos naves, una de Santa Cruz de Tenerife y otra de Gran Canaria, establecieron la cuenca del Mississippi. Que vean nuestras generaciones futuras que están estudiando, que sepan que los canarios también participaron en levantar países como Estados Unidos, que hay una escuela, hay un reducto canario en Filadelfia. Hay un libro muy interesante que se llama Banderas Lejanas, de Martínez Lainer, que habla que incluso los españoles estuvieron en Alaska antes que los Wow. americanos. Entonces eso se desconoce. Y eso es lo importante. Digamos, la actividad que yo puedo hacer no es solo una exposición que tú puedas hacer un dibujo y decir, mira, este es ácido de Hielo Nuño. No, no, lo que hay detrás de la migración, lo que hay detrás de cómo las décimas Canarias de Irván Pérez trascendieron y desgraciadamente ahora están intentando retomar otra vez ese contacto de Canarias a la Luisiana, pero de alguna manera están rotas esas. Entonces ellos se ven también, los americanos se ven como esa desconexión que hay, ¿no? Entonces, por mí, mi exposición es para unir esos mundos, ¿no? Para que digan, señores, estamos aquí, ayuden un poco a esta situación y que no sea una mera exposición, sino que sea didáctica, histórica y también artística, ¿no? Que justamente antes estuvimos hablando un poquito pues de todas las trabas que existen, ¿no? Si ya de músico, de artista aquí en Canarias, de cantantes, bailarines, que hay excelentes bailarines, cuesta muchísimo vivir de ello, ya nos sumamos. Y como es fácil vivir del mundo de la cultura hoy en día, creamos una obra, una exposición que es mágica, que es maravillosa, donde cuentas realmente la historia, le pones esas notas a cada uno y hay un arte muy profundo detrás de esto. ¿Cuántos pintores, cuántos escultores hay en Canarias que les cuesta, pero muchísimo, no solo darse a conocer, sino realmente llegar a vivir de ello? Porque, ¿qué es lo que falta realmente para que se valore la cultura como se debe? Yo creo que falta conocimiento, falta arriesgarse a propuestas. ¿Sabes? Porque cuando llevas un catálogo así, la gente a lo mejor no se quiere arriesgar. De alguna manera, falta, no es por propuesta, porque aquí hay un talento brutal. O sea, el talento, yo me he encontrado gente por el mundo de Canarias, excelente. Aquí siempre, las Islas Canarias han sido siempre un trampolín para la gente Mm, que ha ido a América. siempre. Esto, lo que es Canarias, ha habido un talento innato. Es brutal la gente que yo me he encontrado. Aquí hay muy buenos músicos, pintores, escultores. Bueno, lo que falta es apoyo, iniciativa y arriesgarse a realizar ese tipo de proyectos, a que la gente de alguna manera estimular. Falta sobre todo formación. Formación. ¿Por qué los alemanes tienen esa estructura, un suizo, los americanos mismos tienen esa estructura? Porque aquí desgraciadamente cuando yo estudiaba música me preguntaban, Antonio, ¿qué vas a estudiar? Música. Dice, pero eso y qué más. Pero ¿cómo que qué más? Como si, como si fuera poco estudiar una carrera musical que tienes que estudiar 10 horas o 12 horas diarias. Como para poder llegar, tienes que tener una formación. Un músico de orquesta sinfónica o de jazz o de cualquier actividad tiene que tener una formación sólida de funcionar, tiene que tener un planning, ¿no? Igual que un escultor, igual que un pintor, igual que... Y entonces, claro, falta eso, falta un poco yo hablo por formación, que de alguna manera esto tenía que estar en los colegios. Saber que de alguna manera nuestros ancestros estuvieron en una diáspora hacia América.
que llevaron el gofio, llevaron las décimas, llevaron la comida, llevaron la cultura y no se ha potenciado. Entonces, volvemos a la misma historia. Yo lo que pido es que apoyo en ese sentido de formación y sobre todo que apuesten por siempre mi profesor, David Finlayson, hablaba del músico tiene que arriesgar, porque si no, las versiones no tienen, el cometido de un músico es contar historias, igual que un poeta, igual que un pintor. Son storytellers que llaman, contar historias. Pero contar la historia tiene que llegar al alma de la persona. Si no llegas, es muy difícil. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La verdad es que nos vamos quedando ya sin tiempo, pero es cierto que yo intento en cada programa, si tengo la oportunidad de tener a un talento de esta magnitud, que deje quizás ese mensaje a las generaciones que vienen, que hay muchos realmente genios, genias, que están ahí dormidos, que tienen un talentazo y que lamentablemente por falta de oportunidades, por sus circunstancias, deciden quizás hacer otra cosa, porque es muy difícil vivir de esto. Entonces, ¿qué mensaje les podemos dar a toda esa juventud que viene pisando fuerte, que tiene ese talento, que tiene esas ganas de compartir lo que su alma le está diciendo al mundo? Que realmente tiren por el camino de los que le pide su alma. Bueno, en el prólogo que yo tengo, yo tuve la suerte el prólogo de este catálogo está hecho por Ramón Farrán, que es una leyenda viva del jazz, fue el batería Tete Montoliu, director de orquesta de la Orquesta Nacional de Jazz de España, donde tuve yo la suerte de ser trombonista. En el epílogo que tengo yo aquí, dice, he intentado desde el trabajo duro, que trabajen duro, ser honesto, la honestidad, y desde las buenas relaciones embarcarme en este proyecto. Eso es lo que yo invito a las nuevas generaciones. Trabajo duro, sin trabajo no se puede llegar al éxito, depende de lo que se vea por éxito. Honestidad, ser honesto con uno mismo, que es lo más difícil de todo, ser íntegro, ser uno mismo y luego tener buenas relaciones. Porque sin tener buenas relaciones, y eso sí, estar siempre preparado para una gran oportunidad, como decía Quincy Jones. Que Quincy Jones murió en el año 2000, el año pasado, 2024, y él en un libro basado de 12 notas, yo de alguna manera es mi base para hacer 12 retratos, 12 sonidos, hablo yo sobre estar bien preparado, estar siempre bien preparado por una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor el tren pasa una vez en la vida, si no lo coges, ya ha pasado. Ese es mi mensaje. Ese es mi mensaje. Pues Y darte las gracias por invitarme aquí a Tenerife Plus, que siempre es un placer estar en una televisión y radio como este medio, y sencillamente pues nada, muchas gracias a todos, ¿no? de verdad, para nosotros es un honor tenerte el día de hoy. Yo he disfrutado muchísimo la entrevista, espero que ustedes también en el otro lado. Tienen que conocer su obra, es una maravilla y hay que realmente apoyar al talento canario. Así que, y un valor como el que tenemos y nos acompaña el día de hoy, pues mucho más. Un placer para nosotros, Muchas Antonio. gracias. Gracias por venir. Gracias.